Palabra del hermano Miguel Ma sobre la situación actual, parte 23. Palabras de aclaración y aliento ante la pandemia del coronavirus. Amados irmãos, amadas irmãs, Amados hermanos, amadas hermanas, nosotros vimos que Abraham, cuando supo que Lot había sido llevado cautivo por aquellos 4 reyes que vencieron 5 reyes, él hizo salir 318 hombres de los más capaces nacidos en su casa y fue a luchar. Y él venció y trajo a Lot, a sus bienes, las mujeres y a todo el pueblo que había sido llevado cautivo. Y la Biblia dice en Génesis capítulo 14, versos 18 al 19, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, bendito seas Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Realmente algo muy interesante, que luego de aquella victoria de repente surge Melquisedec, trayendo pan y vino. Basados en ese versículo nosotros podemos ver que Melquisedec sabía lo que estaba sucediendo, lo que sucedió con Lot y Abraham. Él estaba al tanto. Para comprender mejor a Melquisedec, nosotros tenemos que buscar otras porciones de la palabra de Dios que habla sobre él. Así nosotros vamos a conocer un poco más, basadas en las otras porciones de la palabra sobre las acciones de Melquisedec, que era rey y sacerdote. En el Antiguo Testamento nosotros vemos menciones de Melquisedec en Salmos capítulo 110, y en el Nuevo Testamento nosotros vemos menciones de Melquisedec en el libro de Hebreos. Y nosotros vimos, basados en este libro de Hebreos, que Melquisedec es un tipo de Cristo. Melquisedec tipifica a Cristo. Eso podemos verlo en Hebreos, donde dice que Cristo es el sacerdote según la orden de Melquisedec. Y aún más en Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces nosotros vemos aquí una función, una acción de Melquisedec, de Cristo como Melquisedec, intercesión continua. Y en el Salmo 110, la mención de Melquisedec nuevamente es vinculado con Cristo. Salmos capítulo 110, a partir del versículo 1. Salmo de David. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde el Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Aquí podemos ver que nos muestra a Cristo como Rey, como aquel que tiene poder, como aquel que domina. Y el versículo 3 dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de la juventud. Aquí muestra que el Señor está sentado a la diestra de Dios. El Señor, nuestro Dios, está colocando todos nuestros enemigos debajo de los pies del Señor. Aquí el versículo 2 habla del cetro de poder, de su dominio. Y el versículo 3 muestra el pueblo de Dios, el pueblo que pertenece a Dios, presentándose voluntariamente para esa lucha contra el enemigo. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Existen traducciones que dicen en el día de la convocatoria o en el día de la batalla, y en la hermosura de la santidad. Hay traducciones que dicen con esplendor.
y ello se refiere a la consagración. El pueblo de Dios se presenta voluntariamente para batallar junto al Señor a favor del reino, y en el versículo 4 dice: «Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec». Aquí nosotros vemos a Cristo como sacerdote y en los versículos anteriores como el Rey. Entonces nosotros podemos ver que estas porciones de la Biblia muestran algo grandioso. Muestran a Melquisedec, al ministerio de Melquisedec, como el ministerio de intercesión. Entonces, volviendo a Génesis capítulo 14, y haciendo un vínculo, y ahora tocando en la realidad espiritual, nosotros no estamos tocando solamente en las menciones que tenemos en Génesis 14, mas nosotros podemos ver que Melquisedec es alguien que intercede. Él intercede por Abraham y por Lot. Fue por causa de esa intercesión que Abraham tuvo el sentimiento de salir a la lucha. Mas Abraham también era alguien que oraba. En el versículo 22 dice así: «Y respondió Abraham al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra». Cuando el rey de Sodoma le dijo que le quería dar los bienes que él tenía, dárselo todo para Abraham, en la versión corregida dice así: «Y respondió Abraham: Levanté mi mano a Jehová, Dios Altísimo, que posee los cielos y la tierra». La versión corregida, así como algunas versiones en inglés, usa el verbo levanté en el pasado, mostrando que Abraham, antes de salir a la lucha, él había orado. Y en esa oración, él recibió la revelación que el Señor era el Dios Altísimo, el que creó los cielos y la tierra. Él ganó esa revelación. ¿Por qué? Porque Melquisedec estaba intercediendo por él. Y nosotros podemos ver que Melquisedec usa esa misma expresión en el versículo 19, cuando bendijo a Abraham diciendo así: «Y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra». Y también por la intercesión de Melquisedec, basado en Salmo 110, nos muestra que el pueblo de Dios se coloca voluntariamente para pelear a favor de los intereses de Dios en esta tierra. Entonces Abraham, cuando él oyó la noticia, él oró, y porque el Señor estaba intercediendo por él, la persona de Melquisedec, él tuvo el sentimiento: yo voy a luchar, yo voy a luchar, yo voy a buscar a Lot. Así tomó 318 hombres que no eran soldados, pero él tenía la seguridad de la victoria, porque él sabía: mi Dios es el Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. Amados hermanos, amadas hermanas, nosotros vamos a salir a buscar a nuestros hermanos que están cautivos. El Señor está intercediendo por nosotros. El Señor está colocando en nuestro interior ese sentimiento de servir al Señor voluntariamente. Nadie nos está obligando. Aún más, tenga la certeza de la victoria, porque el Señor es el Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. Esa es la historia, la ciencia espiritual que está en esta porción de Génesis capítulo 14, cuando aparece la mención de Melquisedec. Y tocando la realidad de Melquisedec, en el Salmos capítulo 110 y en el libro de Hebreos, nosotros podemos conocer lo que Melquisedec hizo en esta porción de Génesis capítulo 14. Aunque no esté escrito aquí, pero está escrito en las otras porciones. ¡Aleluya!
nuestro Señor es nuestro Melquisedec. Gloria a Dios.